las del seno sagital superior y las de los senos transversos, más común la parte posterior. Y aquí otra foto para que puedan ver mejor la distribución venosa. Aquí varias fotos que también ya las vimos en las presentaciones. Podemos ver una tomografía computarizada a la izquierda, una tomografía computarizada venograma a la derecha de arriba y una renderización tridimensional de cómo serían los senos y cómo se observarían los trombos. Los signos ya los vimos, que son el de la cuerda, el triángulo delta aquí, o cuando hay un trombo y no se observa los métodos de contraste que se le dan al paciente aquí. Entonces, seguimos. María Gracia explicó este algoritmo de tratamiento entre qué hacer cuando tenemos una sospecha sobre un paciente con stroke. Lo primero que se hace, o se le digo que se hace, es una resonancia magnética en T2, que de esta manera se podría observar de manera más sensible. Luego, cuando se confirma el diagnóstico, se inicia la anticoagulación si es que no las hay las contraindicaciones, que los libros dicen que es recomendable dar heparina de bajo peso molecular. Luego, si es que en el caso del paciente mejora, ya solamente continuamos esta anticoagulación, que se dice que puede ser de 3 a 6 meses, se acostumbra a hacerlo por 6 meses. Y luego, en el caso en el que haya un deterioro del paciente, ya tenemos que considerar la terapia endovascular. Pero también se suele hacer en algunos casos una hemicraniectomía descomprensiva. Entonces, sobre el tratamiento endovascular, ¿cuándo se utiliza este? Cuando observamos que nuestro paciente tiene un deterioro neurológico progresivo, luego de una falla en la que nosotros hayamos administrado un tratamiento de trombolisis sistémico, o si es que el especialista ve una gran significancia del trombo con una gran falla en el estatus neurológico del paciente. No lo que leí y también lo que recalcó el doctor, creo que también los especialistas pudieran tomar las decisiones que ellos consideran mejor para el tratamiento del paciente, porque lo que estamos aquí intentando evitar es que siga creciendo el área de daño y que el paciente termine con hidrocefalia, que tenga una epilepsia, o sea, poder lograr esa recanalización de la mejor manera posible. En esta imagen tenemos cómo se evidenciaría en un angiograma. Si pueden ver las partes ya les voy a explicar de los stents. Aquí estamos en el seno sagital superior y aquí fotos de cómo se observaría en modo tridimensional un trombo en los senos sagital, en una vista sagital o en los transversos en una vista coronal. Esto es de un paciente que tenía una escala de Glasgow 4 y un stroke scale de 22. Leí que una contraindicación para hacer el tratamiento endovascular es que tenga un valor mayor a 25 en el stroke scale. Si no recuerdan, el stroke scale es lo que la doctora explicó en la clase pasada aquí, es un test en donde se califican, es como una versión de Glasgow, pero más específica para strokes, donde vemos que cada de estos ítems está calificado y da un total de, si no me equivoco, 42, 44 puntos. Y entre mayor sea la calificación, es peor la situación para el paciente. Entonces, aquí quería ponerles unas contraindicaciones generales sobre la terapia endovascular, si el paciente tiene historia de hemorragia o si es que lo que estamos frente no es un ictus dado por un trombo, sino es hemorrágico. Sobre la edad, se dice que no es absoluto que sea mayor de 80 años y ya no es apto para este tipo de terapia, sino obviamente es mayor la probabilidad de que las cosas no fluyan como un paciente joven, entonces eso ya está a cargo del especialista que toma las decisiones. Pero en un caso de una demora, más de 6 horas del inicio de los síntomas, por ejemplo, y haya evidencia clínica de que ya no va a haber un resultado positivo luego de la intervención endovascular, por ejemplo, que dentro de estas puede ser una hiperglucemia mayor de 250, una hipertensión de 185, 105, menos de 60.000 plaquetas, evidencia por imágenes en el que ya prácticamente no se evidencia, valga la redundancia, tejido que pueda ser salvado. Pero bueno, también encontré esta foto en donde lo simplificaban un poco más, ¿no?
cuando una paciente es candidato a fibrinolisis o cuando es candidato a trombectomía. Entonces suele decir entre 4.5 o 6 horas, si es que es menor a esto, y tenemos una baja puntuación en la escala de stroke, no hay contraindicaciones para fibrinolisis, ¿por qué no hacerlo? Esto es lo que se debería hacer. Y luego, si es que ya nos encontramos en este tiempo con una puntuación mayor y ya hay un deterioro neurológico, no hay respuesta al tratamiento sistémico, ya pues ahí, y no hay contraindicaciones para trombectomía, eso es el comportamiento que hay que tomar. En el artículo que nos envió a leer la doctora, había un resumen sobre un clinical trial que lo hicieron del 90 al 2012, donde solo tenían 64 pacientes y todos fueron sujetos de una trombectomía mecánica, de los cuales murió el 16%, que serían a 9 pacientes, y donde los pacientes que resultaron no tener ningún tipo de invalidez neurológica son 40 personas, es decir, el 62.5% de esa muestra. Las tres formas del tratamiento endovascular que se usaron fueron AngioJet, que es lo que ven aquí, al de arriba a la izquierda, ya lo explicaré cada uno un poco más en detalle. La venoplastia con un globo y sin la utilización del stent, y un método que no era tan utilizado en estos años, pero leí en internet que se lo utiliza mucho más hoy en día, que se llama el sistema Penumbra, y se utiliza mucho más por su diversa forma de emplearse. Ya les mostraré cómo. Aquí tengo un video, me avisan si es que lo pueden ver, explicando el AngioJet. El AngioJet, esa máquina que vieron es móvil, y desde esa máquina que se salen los tubos o catéteres. Obviamente, si estamos frente a una vena o una arteria, depende de dónde nos introduzcamos al cuerpo, ¿no? Aquí estamos en la femoral, podemos ver un trombo. Lo bueno o que tiene el funcionamiento de este AngioJet es que utiliza el efecto Venturi. Hay una solución salina dentro de este tubo que va en dirección retrógrada, y al hacer esto, al pasar este líquido por partes de menos tamaño, crea una presión negativa que va jalando el trombo, y como una aspiradora. Y al mismo tiempo, lo bueno de esto es que aquí lo que están viendo es que pueden introducir un stent, pueden introducir más solución salina o pueden introducir fármacos fibrinolíticos. Entonces, al mismo tiempo están haciendo una intervención trombolítica, están dando terapéutica trombolítica. Si es que se necesitaría, claro. Eso es lo bueno de esta forma, AngioJet. Aquí pueden evidenciar como, digamos, estarían tirando o solución salina o fármacos, RTPA, por ejemplo. Y creo que eso es todo sobre AngioJet. Sí, aquí solamente es la lista de contraindicaciones. Luego, la otra forma, aquí tengo un ejemplo de cómo se utilizó el catéter con un globo en los senos venosos, y aquí cómo se utilizó en arterias. Aquí pueden ver en una arteria coronaria, antes y después, cómo hay más evidencia del trombo. No. Entonces, esto evita que, sea cual sea la causa del trombo, si es que es por disfunción, o sea, si es que es por algo que el paciente tenga genético que puede hacer que vuelva a haber un trombo ahí, lo que va a hacer es evitar que se vuelva a constriñir la arteria. Sobre el sistema Penumbra, esto es un poco más interesante porque puede mezclar varias formas de recanalización. Aquí vemos un ejemplo en los vasos del cerebro. Son dos tubos, los cuales inicialmente van a estar, uno se llama el guía y el otro es el soporte de la guía. Entonces, están diseñados para que su punta distal sea flexible, para que, como pueden ver, dio vueltas ahí hasta que llegó el trombo, y una vez llegado al trombo es donde pueden cambiar de estrategia. Una es la aspiración del trombo, como lo van a ver aquí, causa la misma presión negativa y anda con el efecto del Venturi, pero es más la máquina en la parte exterior que causa. Aquí van rompiendo el trombo y van aspirándolo, porque o sea, es lo mismo, imagínense ustedes usar una aspiradora, intentar aspirar algo grande, como que no es práctico, ¿no? Pero aquí le quiero hacer una pregunta, doctora. Dentro aquí, creo yo, es una de las principales cosas que pueden ir mal. Aquí lo que vamos a ver es una trombectomía mecánica. Esto se suele hacer más en senos venosos, como explicó el doctor el fin de semana.
y él decía que él la hacía hasta en las partes más distales de las arterias. Obviamente es lo que quería preguntar a la doctora. Creo yo, por ejemplo, en la anterior que se estaban como perforando el trombo, no es muy probable que esas partes que fueran perforadas, que no alcanzan a ser aspiradas, solo sigan el flujo sanguíneo y puedan causar un Esa infarto. fue, esa fue una de las preguntas que se le hizo y que justamente él decía que siempre había esa posibilidad, pero que era una posibilidad remota si es que el sistema se manipulaba de tal manera que con agilidad se aspirara rápidamente el trombo. Yo creo Sí. que ahí es operador dependiente. Y ahí también De supongo lo de la la edad y experiencia. otras contraindicaciones, o sea, más propenso a que pase eso. Bueno, aquí podemos ver la evidencia de la recanalización. Luego, no sé si ustedes alcancen a ver la foto en la que dice D, arriba a la derecha. Si ven Ajá. como un tubo que va de arriba a abajo, esto fue una trombectomía mecánica, como el video que acabamos de ver con el sistema Penumbra. Y estos 3 tubos que están aquí son los 3 tubos que se le pueden poner utilizando este sistema. Por eso es que se dice que es tan bueno, porque puede haber la colocación de stents, la trombectomía mecánica y el catéter de aspiración del trombo. Y aquí una evidencia de cómo se saca un trombo en el seno sagital superior. Este es el trombo. Y aquí está el catéter que entró y solo fue la trombectomía. Algo importante también mencionar que nos hablaba el artículo fue que en este estudio no solo usaban el sistema Penumbra, como no los especialistas no acostumbran a solo usar una terapia, un modo de terapia, mejor dicho. Aquí mezclan la trombolisis farmacológica con la trombolisis mecánica, o sea, el sistema Penumbra con uroquinasa, con RTPA, con la angioplastia balón o con stent retriever. Y aquí la evidencia o cómo fue de lo que pasó utilizando cada estrategia. Pero algo que leí cada vez que buscaba información sobre este tema en internet es que antes de comenzar a nombrar todas las terapias, decía que hoy en día siguen habiendo estudios en los que la dificultad de encontrar una muestra, por así decirlo, homogénea, o sea, misma edad, que no tenga hipertensión o que el comienzo de los síntomas fue desde un punto en el que los doctores pudieron observarlo, o sea, poder hacer de alguna manera la muestra menos sesgada para así decir cuál es el mejor tratamiento a todos estos. No, no es que lo hay, no te van a decir que esto es el gold standard, pero aquí está, lo que sí pueden hacer es enseñarte la evidencia que pasó en un paciente con qué estrategia, lo que estamos viendo aquí. Y esa es la bibliografía. Muchas gracias. De acuerdo al artículo que tú leíste, que lo subí en la plataforma de tratamiento endovascular, ¿qué te llamó la atención respecto a los diferentes estudios que ha habido? ¿Respecto a qué, perdón? A los diferentes estudios que ha habido y a las ventanas terapéuticas. Se analizan diferentes estudios y diferentes ventanas terapéuticas. Sí, no, lo que pasa, o sea, lo que yo pienso ahí es que muchos de los estudios pueden estar, ¿cómo se llama en español? En inglés dice outdated, no sé cómo se dice en español. Porque ya, o sea, por ejemplo, esto del sistema Penumbra no lo estaban utilizando mucho en ese estudio que yo le dije. Entonces creo, por eso es que se siguen haciendo estudios, si no ya hubiese una respuesta. Porque ese estudio terminó en el 2012 y ni aún así podían decir qué es lo mejor, si esperar o no esperar. Pero hay tantos factores que entran en juego, según yo, por ejemplo, el caso de que el paciente se fue a dormir, el stroke, no sabemos cuándo comenzaron los síntomas, se tiene que asumir que comenzaron desde el momento en el que la persona se fue a dormir. Así es. Después hay otros lugares en los que dicen, no puedes hacer terapia endovascular después de las 6 horas, pero si es que hay todavía evidencia de tejido viable para la recuperación, yo lo haría, o sea, eso es lo que voy, no es que hay, bueno, obviamente lo haría si es que no hay contraindicaciones a otros métodos de terapia, pero no sé, es algo súper no específico. Muy bien.
Bien, yo les voy a... No sé cómo hacer para dejar de... no, no te preocupes, yo me encargo. Aquí. Ya lo acepté. Ya, mijito. Quiero enseñarles un caso clínico que vale la pena comentarlo a propósito de todo lo que hemos escuchado y visto hasta el momento. Y este de aquí. Y este es a propósito de lo que tú en este momento acabas de hablar, Tomás, pero es básicamente referido a la última exposición de Flavio y María, ¿qué es ella? María, más la tengo como María, pero María, Gracias, Roda. María, gracias. María Gracia. María, gracias. María, thank you. Ok, entonces era respecto a a la trombosis venosa cerebral. Este es el caso de una paciente joven, eh, tenía en esa época 33 años, una cosa así, eh, que estando bien, de pronto hace una crisis convulsiva, estando dormida, y el esposo se asusta, la ve convulsionando y la lleva a la emergencia. Inicialmente en la emergencia estaba en estado posictal, es decir, somnolienta, agitada, se quedó dormida un rato, ya luego se despertó, estaba un poco confusa, pero sin ninguna focalidad. Ella estaba bien, movía brazos, movía piernas, obedecía órdenes, todo. La historia clínica tenía de importancia que ella una semana antes había tenido una cesárea y estaba en etapa del puerperio, estaba dando de lactar a su bebé recién nacido, pero ya estaba en su casa. Y justamente después del parto por cesárea, ella comenzó a quejarse de mucho dolor de cabeza y un dolor de cabeza que al principio pues pensó que era pues efecto de las malas noches y del estrés, de la cirugía, etcétera, pero luego tomó un patrón como algo bastante molestoso, persistente, que a ella realmente la perturbaba porque ella no estaba acostumbrada a tener dolores de cabeza. Entonces, tenemos el puerperio, tenemos el dolor de cabeza y tenemos la convulsión. En la tomografía de cerebro no se observaba mayor cosa, era una tomografía bastante limpia. Y tan pronto se pudo, porque esto fue en una madrugada, a la mañana siguiente se le hace una resonancia. Y como ustedes ven en la resonancia, con contraste, se ve esta hipercaptación en la manera de la circunvolución en el lóbulo paracentral. Y se ve aquí también una hiperintensidad, y esto ya es en FLAIR, y aquí se ve claramente una hiperintensidad en una zona que es muy paralela al surco sagital, que no es
no es la clásica de un infarto cerebral, podría ser un infarto cerebral isquémico, podría también ser un infarto venoso, pero en todo caso era una lesión que no tenía características ni de tumoral, ni de nada, porque no había ni edema, ni efecto de masa, ni nada. Entonces, teniendo en cuenta esa sospecha, digamos, esos antecedentes, tal como lo dijo Flavio la vez anterior, hay que pensar en la posibilidad de una trombosis venosa. Aquí ven claramente una lesión bien cortical que explica pues la convulsión y la hipercaptación del contraste. Se le hace la resonancia venosa y observan que aquí hay algo de discontinuidad del seno longitudinal superior. Y aquí se ve mejor. Entonces, como se la catalogó ya como una trombosis venosa, se la trató como tal, con anticoagulación, full anticoagulada, se llamó al hematólogo para verificar si tenía algún proceso procoagulante, se verificó que tenía una trombofilia genética muy leve, que no le había dado problemas inicialmente, pero estuvo anticoagulada seis meses esta paciente. Entonces, claro, ella evolucionó hacia bien, con la anticoagulación y con los anticonvulsivantes, fue estabilizándose y después de un tiempo ya se repitió la angioresonancia venosa y estuvo normal, con lo cual pues ya nos quedamos tranquilos. Pero sí es un evento que, como bien lo decía Flavio y María Gracia la vez anterior, no es tan frecuente, mucho más, es bien infrecuente en cuanto a números en lo que corresponde a stroke. Pero es una opción que siempre hay que pensar en estas situaciones particulares, en mujeres, jóvenes, porque la trombosis venosa se da más en gente joven, en etapa del embarazo, en el puerperio, uso de anticonceptivos, y la característica principal es la cefalea, las convulsiones y en otros, en este caso no hubo, sería la hipertensión endocranial. Bien. Vamos a ver. Vamos a empezar con hemorragia intracerebral. Y para de una vez dejo señalado para la próxima clase, que es el día jueves, ¿dónde está Isaac Arancibia? Aquí, doctora. ¿Tú ya expusiste? No, ¿Ah? no. No. Arancibia es apellido chileno. Bueno, en mi casa es peruano. Por mi papá. Isaac Arancibia. Desiret La Lama, ¿dónde anda? Aquí. Tú tampoco has expuesto, ¿no? No. Entonces, Desiret van a los dos a presentar el artículo de JAMA sobre hemorragia intraparenquimatosa. Ok. Guido Bonilla, ¿por dónde anda?
Aquí, doctor. Guido Bonilla y Álvaro Antepara. Aquí, doctora. Despiértese. No, Ustedes sí, van sí. a dar hemorragia subaracnoidea. Ya, doctora, listo. María Durán. Sí. Ahí está María Durán. Luz Chango. Está por ahí. Sí, doctora. Van a hablar sobre aneurismas no rotos. Toda esa información está en la plataforma. Entonces vamos a adelantar conmigo las generalidades de la hemorragia intracerebral, que como ustedes saben puede ser intraparenquimatosa o subaracnoidea. La intraparenquimatosa, la mayoría de ellas corresponde a causa hipertensiva, pero también hay causas no hipertensivas. Generalmente corresponden, dependiendo de las series, algunas series dicen que es el 20% de todos los strokes, otros dicen que es el 30%, otros dicen que es el 15%, pero en todo caso es menos de la mitad. Y la característica de la hemorragia intracerebral es que tiene una alta mortalidad, a menos que tú tengas una hemorragia muy pequeñita, por ejemplo, un angioma, una cosa así, pero generalmente la mayoría de las hemorragias, cuando son hipertensivas, son grandes y la mayoría de ellas deja secuelas. Entonces, dependiendo de la magnitud de la hemorragia y de la extensión en la lesión, pues el paciente puede fallecer por la hipertensión endocraniana o por las complicaciones que deriven de ello. En este caso, pues es una ruptura de los vasos arteriales, principalmente de las aneurismas de Charcot-Bouchard, que están en la sustancia profunda del cerebro, en las arterias perforantes, en este caso de la cerebral media, o también puede ser arterias perforantes de las ramas paramedianas de la basilar, o de la cerebral posterior, que también va hacia la sustancia perforada posterior. En todo caso, la hipertensión arterial equivale más o menos el 50%, quizás un poco más en otras series de causas de la hemorragia intracerebral, seguida en frecuencia por la angiopatía amiloide. Y como ustedes ya escucharon en la clase pasada, en lo que se refiere, o ya leyeron, lo que se refiere a la enfermedad de pequeños vasos, esta es una de las enfermedades de pequeños vasos que ocurre generalmente en adultos mayores no hipertensos. Otro tipo de causas que pueden provocar las hemorragias intracerebrales son las malformaciones vasculares, tumores cerebrales, enfermedades hematológicas, tratamientos anticoagulantes, los trombolíticos, fármacos y drogas, etilismo agudo, vasculitis sistémica, y siempre va a haber una causa idiopática. Las malformaciones vasculares generalmente te producen una hemorragia intraparenquimatosa, a veces también con compromiso subaracnoide. Los tumores cerebrales pueden ser primarios como pueden ser secundarios. Los tumores primarios que sangran podrían ser los gliomas, que son los que más sangran. Los secundarios, hablando de metástasis, generalmente ocurre en metástasis de cáncer de células renales, de coriocarcinoma, de melanomas malignos, puede haber también en carcinoma de células tiroides y carcinoma de células pequeñas de pulmón. Enfermedades hematológicas, todas las que correspondan a aquellas que se acompañen de sangrado, que puede ser desde una neoplasia como una leucemia, como puede ser una enfermedad trombocitopénica, ya sea autoinmune o no.
De tratamientos anticoagulantes, pues todos aquellos pacientes que reciben heparina o warfarina crónicamente. Ahora también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que utilizan los antagonistas de la fibrina y todos los nuevos pixabanes que existen. Su potencialidad de realizar hemorragia secundaria es menos frecuente que la warfarina, y la desventaja es que con la warfarina uno tiene la forma de medirlo y de monitorizarlo por medio del INR. En el cambio, con estos nuevos antitrombóticos no existe una manera de medirlo. Y no todos tienen tratamiento de reversión. El tratamiento trombolítico, principalmente los que corresponden a la trombolisis, ya sea intravenosa o intraarterial, que podría ocurrir, fármacos y drogas, sobre todo la cocaína, es la que más produce hemorragia intracerebral. También la fenilpropanolamina, que es un componente que acompaña a ciertos antigripales. Drogas como las anfetaminas también podrían provocar hemorragia intracerebral. Alcoholismo agudo, pues, puede provocar, no necesariamente en una persona etílica, puede provocar en una persona que por una cuestión de taquifilaxia puede desarrollar en algún momento un estado de intolerancia o hacer mucha descarga adrenérgica y provocar, así como puede provocar una arritmia, puede provocar una hemorragia intracerebral. Vasculitis sistémicas y la idiopática. Aquí en este cuadro tenemos resumido pues las causas hipertensivas. Aquí también está incluida la eclampsia. Los aneurismas, la mayoría de ellos dan hemorragia subaracnoidea y a veces dan hemorragia intraparenquimatosa. O sea, es lo primero subaracnoidea y lo segundo es intraparenquimatoso. En cambio, las malformaciones vasculares, lo primero es intraparenquimatoso y secundariamente pueden ser subaracnoides. Angiopatía amiloide, las vasculitis, la trombosis venosa, que ya vimos también que puede haber sangrado, la transformación hemorrágica de un infarto, las neoplasias y lo que les decía, los gliomas, glioblastoma multiforme, trombocitopenia, leucemia, los agentes trombolíticos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, cocaína, anfetamina y fenilpropanolamina. Una de las características de las hemorragias no hipertensivas es que se ubican en los lóbulos. Entonces puedes tener una hemorragia lobar, como en este caso una hemorragia lobar frontal, tienes una lobar temporal, ya tienes una temporal del otro lado. Y en este caso, pues, que es el de esta paciente específicamente, era de una angiopatía amiloide. Un cuadro que provoca sangrados lobares, que pueden ser simultáneos y pueden ser recidivantes y son en no hipertensos. Tienen que tener en cuenta que hay que diferenciar y para eso tenemos que tener la historia clínica y si es posible una imagen previa, si lo que estamos viendo es una hemorragia intracerebral como tal o la conversión a un infarto hemorrágico. En la hemorragia intracerebral, en ambas el inicio es súbito, pero en la hemorragia intracerebral tienden a empeorar en las primeras horas, porque un buen porcentaje de pacientes con hemorragia intracerebral suele expandir el hematoma por la hipertensión arterial. La presencia de hipertensión intracraneal es prominente en la hemorragia intracerebral y no en el infarto hemorrágico. Y la causa embólica es prominente pues, en el infarto hemorrágico. La tomografía en la hemorragia intracerebral intraparenquimatosa te da una imagen hiperdensa homogénea, mientras que en el infarto hemorrágico te lo da una imagen hiperdensa pero moteada. El efecto de masa en la intracerebral es prominente y es ausente o muy leve en el infarto hemorrágico.
La localización generalmente es en los núcleos profundos, subcortical, y acá en el infarto hemorrágico generalmente es corteza más que subcortical, acuérdense que esto es embólico. La distribución está más allá de los territorios arteriales, porque puede ser profunda, y acá en el infarto hemorrágico está en la distribución de una rama arterial. La captación del medio de contraste es anular como un anillo en la hemorragia intracerebral, mientras que es de tipo giral, como que fuese una circunvolución en el infarto hemorrágico. La sangre intraventricular es propia del infarto, de la hemorragia intracerebral y menos frecuentemente o no hay en el infarto hemorrágico. Y la resonancia magnética, que sería Se le fue el internet, ¿verdad? O se le apagó la computadora. Eres tú, loco. Nadie te preguntó, Sorton. Sordo. ¿Estás con Flavio? Distanciamiento social, hermano. ¿Qué pasó? ¿No te invitaron, Balda? Chuta, así es, mío, ese es los panas. a ver, ya, se acabó la conversación, ya regresó. Entonces, y la resonancia magnética, que es lo que siempre les digo que no me va a servir para el diagnóstico precoz, porque definitivamente la hemorragia la voy a ver en una tomografía más rápido y más barato. En el caso de solicitarla, porque ustedes sospechan o algo subyacente o quieren ver si hay alguna lesión que ocupe espacio debajo de eso, ok, es que acuérdense que es hipointenso en T2, la sangre, y es homogéneo en la hemorragia intracerebral, mientras que es en parches o moteado en el infarto hemorrágico. Y el edema hiperintenso que ocurre en T2 es como un halo periférico delgado, en el caso de una hemorragia intracerebral,
y aquí es extenso alrededor del territorio vascular. Entonces, yo siempre digo que muchas veces cuando solamente se ha pedido resonancia, no estamos muy seguros, porque recuerden que la metabolización de la hemoglobina va por varios fases, entonces todo depende en qué momento hagas la resonancia para que te salga hiperintenso o hiperintenso. Entonces a veces es preferible tener una tomografía que se la hace en un ratito el paciente y uno ver si realmente hay sangre. La otra es tener en cuenta estas causas no hipertensivas, que las que ya acabo de nombrar en toda esta lista de desórdenes, y tener en cuenta que la hemorragia hipertensiva, pues ya sabemos cómo se forman estos microaneurismas y la localización. Y esto es algo que ustedes tienen que grabárselo en la cabeza porque les va a servir para toda la vida. Si yo veo una hemorragia intraparenquimatosa en la tomografía que está en el putamen, o sea, en los ganglios basales, que está en el tálamo, que está en el cerebelo o en la protuberancia, en cualquiera de esos 4 lados, hasta que yo demuestre lo contrario, eso es hipertensivo. Y no me refiero, cuando yo digo hemorragia hipertensiva, no me refiero a que la hipertensión como tal de ese momento provocó el sangrado. Me refiero a la enfermedad hipertensiva. Un paciente hipertenso crónico que a veces dice estar bien controlado, a veces dice que toma la medicación, o de pronto es de esos hipertensos severos que pues la medicación no le, el combinar de ciertas medicinas no le va bien, pero esas hemorragias en esos lugares son de etiología hipertensiva. Si el paciente me dice, y yo lo sé con anticipación por la historia clínica, que es hipertenso, pues me ratifica el diagnóstico. Si me dice que no es hipertenso, pues yo me pondría a dudar un poquito y buscaría signos indirectos de que ese paciente sí es hipertenso, porque a veces la gente no lo quiere aceptar y la gente a veces dice que es hipertenso unos días y otros días es normotenso, entonces en los días que es normotenso no toma la medicina. Entonces buscaría con un ecocardiograma o con un electrocardiograma a ver signos de hipertrofia ventricular, pues y voy a saber con anticipación si ese paciente realmente ha sido hipertenso o no. En cambio, las hemorragias que son fuera de esos 4 lugares son de etiología la mayoría de las veces no hipertensiva. Eso no significa que un paciente hipertenso pueda tener una hemorragia en otro sitio que no sea las hipertensivas. Porque un hipertenso puede tener una malformación vascular, puede tener aparte tener un tumor o simplemente un trauma o qué sé yo, cualquier cosa que lo haga sangrar en algún otro lado. Entonces, las 4 localizaciones del sangrado de la hemorragia hipertensiva. En cambio, la angiopatía amiloide tiene la característica de ser cortical y subcortical. Eso significa que está localizado en los lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Y estos pacientes son pacientes añosos sin causa hipertensiva. Los pacientes son normotensos y la mayoría de ellos pueden tener deterioro cognitivo. Recordemos que el depósito de sustancia amiloide también se da en los pacientes con Alzheimer. Entonces, no es infrecuente tener un paciente con Alzheimer que no teniendo otro tipo de antecedentes neurológicos haga una hemorragia intracerebral. La angiopatía amiloide, como les decía, tiene estas características que es múltiple, puede ser múltiple y simultánea al mismo tiempo, o puede ser lobar de un tiempo y después de otro tiempo, de otros meses o un año, hacer una hemorragia lobar en otro lado, o sea, es recidivante. Una de las formas como se diagnostica estos microsangrados en la angiopatía amiloide es justamente
con la resonancia ecogradiente, donde vamos a ver la siderosis, la hemosiderosis que puede ocurrir por efecto del magnético de la hemosiderina y que te da esta imagen en puntos negros. ¿Ya? Estos microsangrados sugieren la presencia de una angiopatía amiloide y a veces es un diagnóstico incidental, porque a las finales a este paciente le hicieron una resonancia y le hicieron con esa secuencia y se encontró esto, pero nunca ha debutado con una hemorragia intracerebral. En cambio, las hemorragias que son por diátesis hemorrágica, anticoagulantes y tratamientos antifibrinolíticos son de un curso lentamente progresivo, pueden tener hasta 72 horas de evolución y en ese tiempo van avanzando en gravedad y adquieren gran volumen. O sea, si tienes 40.000 plaquetas o estás con sobredosis de warfarina, pues la posibilidad de reducir ese volumen de sangrado va a depender en la medida en que normalices las pruebas de coagulación. Un dato importante es que no siempre hay sangrado sistémico. A veces tendemos a pensar de que porque no hay hematuria o no hay melena o no hay gingivorragia, entonces, ¿por qué una plaquetopenia de 40.000 le va a dar una hemorragia intracerebral a un paciente? Pues no necesariamente deben coincidir un sangrado sistémico con un sangrado intracerebral. Es más o menos parecido cuando uno habla de tuberculosis del sistema nervioso, y la tuberculosis del sistema nervioso no necesariamente es acompañada de tuberculosis pulmonar al mismo tiempo. La localización pues es diferente a la hipertensiva. En este caso, este es un joven que tenía una leucemia y que hizo una descompensación de su neoplasia con una trombocitopenia muy, muy severa e hizo este gran sangrado en la región occipital del lado izquierdo, con gran efecto de masa. ¿Sí? Entonces, y fíjense que el volumen del sangrado es mucho mayor que en las hipertensivas, y esa hemorragia, también la densidad va a depender del grado de hemoglobina que el paciente tenga. Si es un paciente anémico, la densidad es mucho más disminuida, o sea, no es tan blanco, es un poco más pálido, que también eso es una característica. Otra posibilidad de sangrado son los angiomas cavernosos. Los angiomas cavernosos o cavernomas son pequeñas malformaciones muy, muy pequeñitas, casi de circulación terminal, que ocurre en la sustancia blanca subcortical de los hemisferios cerebrales, que generalmente se ve en familias, se ve principalmente en mujeres jóvenes, que pocas veces dan sangrado, y cuando dan un hematoma pequeño. Y el síntoma principal de los angiomas cavernosos es generalmente convulsión, porque como son bien corticales, a veces dan convulsión inicialmente sin haber dado sangrado, y se los diagnostica a veces por incidentalmente o porque ha hecho un sangrado muy pequeñito. La característica de estos angiomas cavernosos es que en T2 tienen un nido irregular de hiperintensidades mezcladas con hipointensidades, un patrón en canguil, rodeado de un anillo hipointenso, que es el depósito de hemosiderina. Y la localización puede ser en cualquier lado, puede ser supratentorial o puede ser infratentorial, generalmente es en el puente, y a veces pueden ser múltiples. Como ustedes ven, los síntomas predominantes de los angiomas cavernosos son las convulsiones, y menos frecuentemente son la hemorragia intracerebral. Aquí tienen un angioma cavernoso, acá tienen otro angioma cavernoso. Esta es una paciente de alrededor de 50 años que hace súbitamente una dificultad para hablar.
estaba conversando y de pronto quiso articular una palabra, la pensaba, pero no la podía pronunciar. Es un cuadro de speech arrest, una afasia transitoria. Y eso podría ser un tipo de crisis convulsiva, o sea, crisis comicial, no necesariamente con convulsión tónico-clónica, sino una manifestación convulsivante. Y lo que se le encontró en la tomografía, pues, es este pequeño hematoma, chiquitito, que se le ve ahí, y que claro, ya con la resonancia se encontró claro que era un sangrado y se pensó en la posibilidad de que sea un angioma cavernoso. La mujer no tiene ningún factor de riesgo, no es hipertensa, no se encontraron más angiomas cavernosos. En esos casos, pues, el tratamiento era solamente los anticomiciales y ahí sí el control estricto de la presión arterial, es decir, pues que no permitir nunca desarrollar hipertensión por pérdida de hábitos, ¿no? Entonces, controlar la alimentación, controlar el peso para, en la medida de lo posible, no desarrollar hipertensión a mayor edad. Este es una imagen de un texto donde se ve un angioma cavernoso en la protuberancia. Ahí ven el patrón como en canguil, hay hiperintensidades e hipointensidades. Acá hay otro paciente con un angioma cavernoso también. Este es curiosamente profundo, este no es cortical, este es profundo, está cogiendo la parte baja del tálamo y algo del mesencéfalo. Y aquí se le ve. Y esto es lo que vamos a ver con mayor frecuencia, las hemorragias hipertensivas. En el caso de las hemorragias hipertensivas, hay que tener en cuenta que el 50% de ellos se evolucionan hacia el empeoramiento, porque la hemorragia tiende a expandirse. Y eso ocurre, 50% es un porcentaje muy importante, 1 de cada 2 pacientes va a hacer eso. Con lo cual, urge, aquí sí urge, tener controlada la presión arterial por debajo de 160, que es lo que el valor ideal de manejo del stroke agudo en estos pacientes. Y por eso urge tener la tomografía lo más pronto posible. Por supuesto, el paciente aquí va a ingresar hemipléjico, sí, pero en pocas horas se puso en coma. Entonces, cuando hay este tipo de sangrados así tan severos y malignos, dependiendo de la edad del paciente y de las condiciones subyacentes, pues hay que pedirle al cirujano que haga una craniectomía descompresiva. De lo contrario, el paciente se hernia y muere. Entonces, fíjense en este cuadro cómo ocurre la rotura vascular en los primeros 10 segundos. En menos de 1 hora ya se ha formado el hematoma. En las primeras 6 horas ya se ha expandido el hematoma. Y a partir de las 24 a 72 horas comienza el edema. Entonces, como ustedes verán, la evolución de una hemorragia intracerebral en los primeros días es mucho más severa y mucho más grave que un infarto cerebral. Porque el paciente tiende a empeorar, incluso a entrar en coma, y con la generación de edema se pone con mucha más hipertensión intracraneal. Una de las descripciones que se ha establecido como orientación a sospechar qué hematoma se va a expandir o no, está en la presencia del black hole sign, el signo del hueco negro. Unos lo llaman signo del punto también, del punto negro. Como ustedes ven, dentro de la hemorragia intraparenquimatosa aparece una hipodensidad. Aquí está como una rayita, como una coma, aquí está como un punto, acá está como otra rayita y acá está como un punto. Son
4 diferentes tomografías de 4 diferentes pacientes. Entonces, se ha descrito que quienes tienen esa característica en la imagen son aquellos que podría ser un predictor de un crecimiento del hematoma, porque indicaría que hasta cierto punto el hematoma no está consolidado, no está todo compacto. Hay un pedacito ahí que está que separa el coágulo y que podría dar lugar a la expansión del coágulo. Por supuesto, eso va a depender del control de la presión arterial. La clínica va a ser exactamente igual al del infarto cerebral en cuanto a características semiológicas, en cuanto a sintomatología, cefalea, náuseas, vómitos. Acuérdense que la hemorragia intraparenquimatosa da más hipertensión intracraneal que el infarto cerebral, ¿ya? Entonces, la evaluación clínica es exactamente la misma. Y pues dependiendo de la localización, pues también va a dar síntomas o de hemiplegia, hemiparesia, va a dar trastornos de la mirada, desviación de la mirada hacia abajo como las hemorragias talámicas. Si es en fosa posterior, si hay en cerebelo, va a haber cefalea, vértigo, vómitos, ataxia. Si es en puente, puede haber síndrome de cautiverio, puede haber rigidez de desintegración, puede haber coma, pupilas puntiformes. De todas estas hemorragias intracerebrales, la que sí tiene una indicación quirúrgica desde el principio, a menos de que sea algo chiquito, es la hemorragia cerebelosa, porque el cerebelo está localizado en esta fosa posterior, que es una fosa mucho más pequeñita que la fosa anterior, y entonces la presencia de sangre, imagínense una cantidad de sangre que ocupe más de la mitad de un hemisferio cerebeloso, va a provocar una gran hipertensión. Y uno de los primeros signos que te indica que está provocando una hipertensión intracraneal severa y que el paciente va a entrar en coma si no lo operas rápidamente, es la presencia de una paresia del sexto par craneal. Acuérdense que el sexto par craneal, el motor ocular externo, tiene un trayecto bien largo y entonces da un signo pseudo-focalizador, porque no es que la lesión está en el puente para decir que sea por eso lesión del sexto par. Es porque como es un trayecto largo en la parte de abajo, cerca del clivus y todo, hasta llegar al recto externo, sufre la tracción, el estiramiento por la hipertensión intracraneal. Entonces da un signo de que algo está sucediendo. Entonces, si un paciente tiene una hemorragia cerebelosa, yo tengo que estar muy alerta. Si es grande, de entrada llamaré al neurocirujano. Si es pequeña y, por ejemplo, es mucho más pequeña y es medial, no produce tanto efecto de masa, pues la observaría, pero si yo ya veo que en la evolución al pasar los días ya comienza a haber alguna afectación de par craneal, tengo que inmediatamente llevarlo a cirugía. Bueno. La otra cosa importante es saber establecer el volumen del sangrado para, de acuerdo a eso, dar también una escala, una puntuación de gravedad. Se mide de manera, pues, una medición aproximada de la cantidad de sangre que está en el cerebro, utilizando esta ecuación, donde el volumen en centímetros cúbicos es igual al producto de los diámetros, tanto antero-posterior como transversal, y que ustedes tienen que escoger el corte de la tomografía donde el hematoma sea más grande. Entonces miden con el mismo software, porque si lo miden afuera es otra medición, miden el tamaño del hematoma en sus dos diámetros y lo multiplican por el número de cortes. Entonces, A por B y por C dividido para 2
me da aproximadamente el volumen en cantidad de centímetros cúbicos. Y eso me va a permitir aplicar este score, que es el del ICH, para poder, junto con otros parámetros, más o menos yo establecer la posibilidad de mortalidad a los 30 días de ese paciente. Esta escala de ICH se compone de varios parámetros. La escala de Glasgow, el volumen que acabamos de calcular, la presencia o no de hemorragia intraventricular, la presencia o no de sangrado infratentorial y la edad mayor o menor de 80 años. Como ustedes ven, se suman puntos. Si el Glasgow es muy bajo, tienes 2 puntos. Si la hemorragia intracerebral es más de 30 centímetros, es 1 punto. Si hay sangre intraventricular, es 1 punto. Si hay sangre infratentorial, es 1 punto. Y si el paciente es más de 80 años, 1 punto. Más puntos, más gravedad. Quien tiene 1 punto tiene aproximadamente el 13% de mortalidad en 30 días. Y quien tiene los 5 puntos al ingreso, tiene, lo más seguro es que vaya a fallecer en los primeros 30 días. El diagnóstico, ya saben, tomografía a la cabeza, resonancia magnética si necesitan visualizar algo subyacente. A veces es necesario cuando uno sospecha en algún tumor sangrante. Recuerden el comportamiento del sangrado en la resonancia magnética. Y sabe, por ejemplo, esta es una hemorragia intracerebral con gran edema, efecto de masa, que está en una localización no hipertensiva. El manejo de los otros parámetros están en relación con los síntomas. Hay ocasiones que el paciente requiere anticonvulsivantes, hay otras ocasiones que no. No se considera que se deba utilizar como profilaxis. Ya las guías dicen que independientemente, pues a menos de que uno tenga alta sospecha de que va a convulsionar, ya sea porque la hemorragia es muy cortical, y pues tener siempre la opción de la cirugía, porque la presencia de sangre dentro del ventrículo le va a provocar hidrocefalia, y la hidrocefalia, pues la única forma es con cirugía. Y este es un dato importante, y con esto ya termino para dejarlos y que puedan ver algo de lo que yo he subido en la plataforma. Este es un dato importante. Fíjense ustedes que esta hemorragia intracerebral tiene altísimo edema. Un edema que no está relacionado realmente con la cantidad de sangre. Cuando hemos visto hemorragias intracerebrales, como por ejemplo esta, vemos que hay un edema aquí alrededor, pero este de acá tiene un gran edema. Este gran edema normalmente uno lo puede ver a partir del 4º o 5º día, que es donde ya se manifiesta el verdadero edema. Igual como cuando, siempre digo, cuando te golpeas y te dan un golpe en la cabeza o en el ojo, el chibolo te sale después y lo morado te sale después, no te sale en ese momento. Entonces, cuando el paciente debuta con un cuadro clínico de stroke, ustedes le hacen la tomografía y tiene una hemorragia intraparenquimatosa, pero tiene un gran edema que no es proporcional a la cantidad del sangrado, hay que pensar en que se trata de un tumor que ha sangrado. ¿Por qué? Porque el tumor ya ha tenido bastante tiempo y en el camino ha ido creciendo y los tumores desarrollan bastante edema vasogénico. Y después debutó como una hemorragia intracerebral. Hay pacientes
que no saben que tienen un tumor y simplemente debutan con un ictus, o hay pacientes que no saben que tienen un tumor primario y tienen una metástasis y en la metástasis sangra. Este es un paciente con una hemorragia hipertensiva que se ve de un lado y del otro lado la secuela de una hemorragia hipertensiva antigua. Fíjense cómo queda una cavidad quística que se llena de líquido cefalorraquídeo y que esto es lo que se llama una porencefalia, y pues que es evidente que este paciente es un hipertenso seguramente muy mal controlado, porque ya tuvo una hemorragia anterior, ya se quedó con un hueco ahí de la hemorragia anterior y ahora debuta con una nueva hemorragia intracerebral. Bien. Los voy a dejar ahí. Yo ahí en el sistema he subido dos artículos. El uno es un razonamiento clínico de una angiopatía cerebral amiloide que está muy, muy chévere para ir aprendiendo un poco de diagnóstico diferencial y cómo esa es una página que hacen residentes de neurología y que publican cada cierto tiempo. Entonces busqué casos clínicos que estén más o menos en relación con lo que estamos viendo y encontré ese, así que ese se los puse para que lo lean. Y el otro es un video de un bostezo patológico en un paciente con un cuadro de una encefalitis. Nos vemos entonces el día jueves y que sigan pasando bien. Igualmente, doctora. Cuídese, doctora. Igualmente, Chao, doctora. Hasta luego. chao, doctora. chao. Hasta luego, doctora, cuídese. Sí, gracias. Quiero salir aquí, quiero salir.